Te damos la bienvenida a Muy Intercultural, el programa donde conviven todas las culturas. Si vives, trabajas o estudias en un país distinto al que naciste, tienes una pareja de otra cultura, o sientes atracción por conocer otros países, tradiciones y formas de ver la vida, este es tu programa. ¡Comenzamos! Muy Intercultural. Hola querida comunidad de Muy Intercultural. Soy Clau Salcedo, expat viviendo en España. Gracias por acompañarme. Este episodio no lo tenía previsto, pero en vista de los acontecimientos y de la pandemia mundial que todos estamos enfrentando frente al COVID-19, me pareció prudente generar este episodio del podcast para ayudar y brindar algunas herramientas de gestión emocional a todos los expats que viven en otro lugar o viajeros, vacacionistas que se encontraban de vacaciones en otro país y les cerraron las fronteras y ahora tienen que enfrentar este virus en el extranjero. Para hablar sobre el tema a fondo, no podía tener mejor invitada que nuestra psicóloga de cabecera, especializada en migración y parejas multiculturales, Irene del Valle. Hola Irene, ¿cómo te encuentras? Hola Clau, pues bien, intentando llevar esta situación y esta crisis lo mejor posible, ¿no? Cuidando mucho la mente, el cuerpo y con mucha paciencia y mucha positividad. ¿Tú qué tal, Clau? También bien, cumpliendo la cuarentena, cumpliendo los protocolos impuestos por el Estado español, que aunque a mi parecer llegaron tarde, pues son fundamentales para no saturar el sistema sanitario y prevenir más contagios. Sí, lo importante es que sigamos pues con estas indicaciones y bueno, como dices, sí, no llegaron a tiempo y justo espero que la gente que escuche esto en otros países en donde todavía esa medida no está impuesta por el gobierno, no se esperen, ¿no? Que no se esperen a que sea la autoridad la que les dé todas estas indicaciones, sino que tomen como ejemplo lo que está pasando en otros países, ¿no? Para prevenir. Eso sobre todo, Irene. Si te parece, vamos de lleno con la entrevista. Antes que nada, Irene, quiero que nos menciones cómo podemos manejar la ansiedad y el estrés que nos produce tener a nuestras familias en otro país, sabiendo que son grupos sensibles frente a esta pandemia. Bueno, Clau, qué pregunta tan importante y tan compleja a la vez, porque muchos expats no solo están viviendo la impotencia de estar en una situación de riesgo y vulnerabilidad, lejos de sus familias, en un sistema de salud diferente al que están acostumbrados, sino también este añadido, ¿no? El que algún familiar se encuentre en el grupo de riesgo, como lo son los adultos mayores, las personas con problemas cardíacos y respiratorios y patologías previas, ¿no? Y porque muchos van a sentir ansiedad, o sea, la ansiedad, Clau, es un temor anticipado. La ansiedad surge y se produce cuando se presenta un pensamiento, ¿no? De un futuro y un supuesto catastrófico o negativo. Por ejemplo, ¿y si se contagian? ¿Y si en México se pone peor? Y de ahí los ISIS, bueno, pueden ir avanzando de peor a peor. Entonces, pues sí, o sea, obviamente este tipo de pensamientos pues nos generan ansiedad, ¿no? Ese temor ante algo que no ha pasado y que tampoco está en mis manos ni en mi control, ¿no? Entonces, un consejo para manejar la ansiedad sería cuidar sus pensamientos, estar ahora mucho, ya que tenemos el tiempo, ¿no? Que estamos en casita, observarse, frenarse y debatir qué tan útil es lo que están pensando, ¿no? En qué escenarios se están poniendo y qué tan útil les es ponerse en esos pensamientos, ¿no? Y bueno, sí es cierto que estamos en una situación en donde todos tenemos un riesgo, pero no nos sirve de nada estar pensando así, o sea, sino todo lo contrario, ¿no? El pensar que no nos vamos a contagiar o que ninguno de nuestros seres queridos le va a pasar algo, ¿no? Obviamente con la congruencia necesaria, ¿no? No se trata de, ay, no me pasa nada y me paso por donde quiero la cuarentena, ¿no? Y el distanciamiento social. Pero, por ejemplo, pueden formular afirmaciones positivas como mi cuerpo está sano y fuerte, mi sistema inmune trabaja en perfección para mantener mi salud, mi familiar está tomando medidas para cuidarse, deseo que esta persona esté más fuerte y más sana que nunca. Decirse estos mensajes genera esa energía y esta vibra positiva que por un lado minimiza la ansiedad,
da espacio a una mayor tranquilidad. Y también, Clau, yo soy muy creyente de la energía, ¿no? Entonces, también es algo que se genera en el ambiente externo, ¿no? Si yo pienso en positivo y además me cuido, es más probable que yo tenga no solo esa fortaleza física, sino esa fortaleza emocional y energética, ¿no? Yo también, sí, esa especie de mantras son buenísimos. Sí, sí, totalmente, Clau. Otra manera es no sobreinformarse y estar leyendo solo sobre el coronavirus, porque esto puede incrementar nuestra ansiedad y estrés, ¿no? Entonces hay que limitar los tiempos de conexión y el consumo de información. Hay que alternarlos con ejercicio, con meditación y relajaciones, con música, con películas, con libros o conciertos, llamando a la gente que queremos, ¿no? Entonces, yo creo que hay que tener cuidado con cuánta información consumimos, ¿vale? Otra cosita que también creo que es importante en estos días trabajar muchísimo y ponerle mucha atención es en aceptar la frustración a la incertidumbre. Yo creo que muchos de nosotros, ¿no? Expatriados tenemos mucha frustración e impotencia porque una de las peores cosas que nos puede pasar a los seres humanos es no saber qué va a pasar o qué esperar en una situación, pero si a eso le añadimos que todo esto lo vivimos desde lejos, pues está más cañón, ¿no? Entonces, obviamente, cuando tenemos certeza, ¿no? Incluso aunque se trate de algo malo o no tan positivo, pues sabemos mejor cómo actuar o cómo afrontar esa situación, o tenemos como esta sensación de que tenemos un camino para afrontar esa adversidad, ¿no? Pero el no saber, o sea, la incertidumbre nos bloquean y también bloquean nuestros recursos mentales, nuestras fortalezas, nuestras estrategias emocionales, ¿no? O sea, por así decirlo, como que se desactivan y eso nos genera un sentimiento de indefensión y de inseguridad. Entonces, nuevamente mi manera de manejar la incertidumbre, por un lado, es aceptar que es parte de la vida, de nuestra condición humana, pero nuevamente nos podemos ir a esto que sí podemos hacer, las afirmaciones positivas, los mantras, mandar buena energía a los nuestros, ser congruentes, ayudarles a prevenir, darles información, ¿no? Y bueno, justo ligando esto de darle información, finalmente en cuanto a esta primera pregunta, yo creo que lo que es muy importante es no preocuparse y ocuparse. Y yo creo que la mejor manera de ocuparnos estando lejos en el extranjero es compartiendo información y medidas de prevención, ¿no? Se van a sentir mejor si les hacen saber las medidas que se están tomando en sus países para que las tomen o para que tomen pues esto en consideración como una medida extra lo que se está tomando en el país en el que estén sus familias, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Una recomendación que yo le hice a mi familia cuando todo esto comenzó hace una semana y media era lo que a mí me recomendó la farmacéutica, tomar reforzadores del sistema inmunológico, ¿no? Que aunque no te evitan del contagio, pues te refuerzan tu cuerpo a que reaccione y te proteja mejor. Entonces eso a mí me dio paz, como saber que les estaba dando algo que los protegió un poquito más, ¿no? O también pedirles que vayan empezando a hacer su despensa poco a poco, ¿no? Porque no ocurra como aquí las compras de pánico, una locura sin papel. Y bueno, y también, por ejemplo, formar un botiquín que incluya medicamentos para la tos, la fiebre, el dolor. No sé, Clau, ¿tú cómo lo llevas? O sea, yo lo pienso por mis abuelitos, que son personas mayores de 80 y aunque son dos adultos mayores muy sanos en general, con sus achaques de la edad normales, pero nada grave, pues sí están en mayor riesgo y no te niego que personalmente me preocupa, ¿no? Pero intento mantenerme positiva y pensar que están tomando medidas. ¿Tú cómo estás al respecto? ¿Tú tienes algún familiar de riesgo, Clau? Sí, sí, yo también. O sea, me parecen fundamentales tus recomendaciones. Yo, al igual que tú, tengo familiares de riesgo. Mi abuelita que tiene casi 90 años, mi propio papi que tiene la mitad de uno de sus dos pulmones colapsados porque tuvo una enfermedad. Y entonces, bueno, y demás familiares que rebasan los 60 años, ¿no? Incluyendo mi mamá. Y pues hasta el momento había estado manejando muy bien la ansiedad, pero confieso que de pronto, sobre todo por la noche, como te comentaba antes del inicio de grabar el episodio, pues me entran pensamientos como los que describes, los y si, y luego y si se enferma, y si se complica, ¿no? Y mezclados con ese poquito de impotencia y tristeza. Lo bueno es que en estos días pues me he refugiado mucho en la meditación y con eso pues intento ahuyentar un poco esto, ¿no? Y como dices, lo principal es no anticiparnos a lo negativo, ¿no? Debatir si estos pensamientos son útiles y lo que también mencionas de la información, ¿no? Hay un término que acabo de escuchar
que se llama no infoxicarnos, ¿no? Que es no estarnos intoxicando con un montón de información, mucho que incluso es falsa. Y yo a tu lista de recomendaciones, Irene, también añadiría que hay que legitimar lo que sentimos, ¿no? Que no evadamos nuestros sentimientos. A veces se vale tener un bajoncito o enfrentarnos a saber qué es lo que nos pasa, desahogarnos, resolverlo y regularlo, porque si no, luego vamos a estar como una olla express. Sí, totalmente. Esto es súper importante y por eso creo que es importante que también nosotras normalicemos nuestra propia experiencia como inmigrantes, porque es que todos estamos pasando un momento difícil en esto, ¿no? Y cuando sé que otras personas también aparecen estos, ¿no? Y estos pensamientos negativos o catastróficos a futuro y que es un ejercicio constante el estar, ¿no? Observándolos, frenándolos, desechándolos, etcétera, como que me siento también más tranquilo porque entiendo que es algo normal que personas en mi situación están experimentando, ¿no? Sí, entonces ya saben, también tienen que normalizarlo. Vamos a la siguiente pregunta, Irene. Si estoy viviendo en alguno de los países en donde el coronavirus ha causado más contagios y muertes, como China, Italia y ya incluyo España, en el que estamos, ¿qué mensajes o información puedo transmitirle a mi familia que está viviendo en otro país menos afectado? La verdad es que no quiero asustarlos, pero quiero que tomen sus precauciones, ¿no? ¿Cómo puedo comunicarme asertivamente? Bueno, esta pregunta también es súper importante, ¿no? ¿Cómo compartimos la información y los sucesos de una manera asertiva? Siempre es importante irse a la evidencia, ¿no? Yo en este caso recomendaría, como tú lo dijiste, compartir cifras e información oficial para no, ¿cómo era el término? Infoxicarnos. Y ayudarles a reflexionar que están a tiempo de tomar medidas que, por ejemplo, en Italia y en España no se tomaron a tiempo, ¿no? También compartiría, por ejemplo, los boletines de información oficial para que se den una idea de las medidas que se están tomando en los países en los que residimos y que ellos puedan adaptar, ¿no? Pues estas medidas a su estilo de vida independientemente de las medidas oficiales. Por ejemplo, yo a mi familia les compartí el BOE, el Boletín Oficial del Estado, con todas las medidas que habían puesto el día que pusieron el estado de alerta, ¿no? Y además les hice un mensajito así como de punto 1.2 que incluía medidas de cuidado y preparación para la cuarentena, tanto a nivel físico, pero también a nivel emocional. Y creo que también otra cosa que intento es predicar con el ejemplo, ¿no? O sea, hago cosas que me mantengan tranquila y las comparto, ¿no? Les cuento que estoy meditando, que estoy escribiendo, que estoy haciendo ejercicio, porque de esa manera siento que también les comunico cosas que me están sirviendo para que ellos las hagan, ¿no? Y también, por ejemplo, estoy compartiendo videos, tanto de cosas muy lindas que están sucediendo, porque la gente es que de verdad que es impresionante lo creativa y las cosas tan lindas que hacen, ¿no? Y eso como que me sube la moral y también se los pongo para que vean también este otro lado, ¿no? Que no solo estén viendo tantos muertos, tantos no sé qué, tantos tal, ¿no? Y también obviamente a veces videos un poco fuertes, pero que considero que son serios y que tienen, ¿no? Como un fondo profesional y con cifras con un sustento. O sea, al tener una fuente fiable, ¿no? Exacto, totalmente ese era el término que estaba buscando, para que puedan, ¿no? Como tomar la información también no solo a través de mí, sino a partir de alguien más, ¿no? Y bueno, cuando vayan a hablar con sus familiares, además de todo esto de compartir la información que obtengan ustedes, pues recordarles que para lograr una comunicación asertiva se requiere de 3 cosas: claridad, flexibilidad y apertura. Dar información clara y objetiva de lo que está pasando, ¿no? Ahí viene la claridad. La flexibilidad es el ser flexible sin no imponer, es decir, ofrecer consejos de cómo llevar el autocuidado, pero sin imponer que lo hagan o sin enojarnos, ¿no? He leído que hay mucha frustración de parte de muchos expatriados porque no se sienten escuchados de sus familiares. Entonces, en nosotros está el compartir, pero tampoco podemos obligar a que la otra persona lo tome o lo haga igual que nosotros. Y finalmente la apertura, que es mucho lo que estabas comentando hace ratito, Clau, el añadido que hacías, que es expresar que me preocupa, ¿no? Expresar que estoy triste de estar lejos, que me entristece, que me frustra. También preguntarle al otro cómo se siente respecto a la distancia que tenemos en esta situación de mayor vulnerabilidad, porque muchas veces creemos, Clau, que no hay que tocar temas vulnerables, que no hay que mostrarnos vulnerables, pero solo la vulnerabilidad es la que nos permite conectar y hoy más que nunca es importante sentirnos, a pesar de la distancia, cercanos a nuestra gente.
Yo, por ejemplo, en la mañana ya sí me permití, ves que te había contado en la mañana que estabas muy sensible, ¿no? Y sí me permití mandarle un mensajito a mi familia de, oigan, detrás de todos estos, y compren esto, y hagan esto, y miren no sé qué, y hay mucho amor por ustedes y mucho miedo a que algo les pase, ¿no? O sea, es preocupación, y ya cuando lo dije, solté así como mi cuerpo descansó. Entonces, muestren realmente lo que están sintiendo, permítanse expresar, no pasa nada si lloran, tal vez hagan llorar a su familiar, pero no importa, porque eso nos conecta más, nos une más, mejor que se permitan ese momento ¿no? de sentir y de hacer al otro sentir, a que se lo guarden. Claro, totalmente. Ser vulnerables, empatizar, conectar. No siempre tenemos que hacernos los súper fuertes y que no, yo nada, yo puedo con todo. Sí, totalmente. Somos humanos y los humanos sentimos y no todo es felicidad y no todo es alegría y también es importante conectar con estas emociones no placenteras porque todas son útiles, pero no todas son placenteras, ¿no? Y si algún familiar mío, que es que me cuesta trabajo decirlo, enferma de coronavirus, ¿no? Y estoy en el extranjero, ¿cómo puedo gestionar la impotencia por no poder hacer nada? La culpabilidad por estar lejos y el miedo a perderlo. Es que solo con hacerte esta pregunta, Irene, se me hace un hueco en el estómago. Ya, yo también la siento así como, uff, sí, es muy fuerte esta pregunta y muy compleja, claro, ¿no? Creo que nadie está preparado para vivir el dolor de alguien a quien quiere, ¿no? A eso añadamos en el extranjero y a eso añadamos en una situación de pandemia global, uff, combo complicado, ¿no? Ante la pandemia por coronavirus que estamos enfrentando, la sensación de lejanía y aislamiento y también este anhelo de reunirnos con nuestra familia, pues obviamente incrementa, ¿no? Y el no poder estar juntos para aliviar nuestra angustia, la angustia del otro, para sentir que estoy ahí, ¿no? Para estar en contacto, para cuidarles si enferman, es muy duro. O sea, muy duro. Así que mi primer mensaje para toda la gente que se encuentra en esta situación, Clau, es el hecho de que tú estés lejos, el hecho de que tú vivas en el extranjero no generó esto. Esto no es tu culpa, no eres responsable. El virus es algo que va más allá de ti, de mí, de todos los expatriados, de toda la gente. Y ni estando allá puedes controlar la magnitud de esto, ¿no? Y es muy importante que recuerdes esto. Y bueno, yo creo que aquí el tema es cómo paso de la culpa a la responsabilidad en la distancia, ¿no? ¿Qué sí está en mis manos hacer? Por ejemplo, si es posible, si algún familiar tuyo enferma de coronavirus, haz videollamada para poder ver y hablar con esa persona, si es que está en confinamiento, ¿no? Si es que está en casa haciendo cuarentena. Habla con esa persona, eso te va a dar mucha certeza, eso también te va a ayudar como a aliviar la culpa, ¿no? Y a disminuir el miedo, porque le vas a poder ver, porque vas a poder hablar, porque te va a poder escuchar y te va a poder ver, ¿no? Pero si está en el hospital, digamos que es un caso que haya necesitado un ingreso, mantén contacto con tus familiares más cercanos para poder expresar pues todo el cúmulo de emociones que estás sintiendo, toda la frustración, toda la impotencia que esto puede generarte, además de poder estar informada o informado en todo momento, ¿no? De la evolución de tu familiar y que esto te dé certeza, ¿no? Y de esta manera que sientas que estás al tanto, pues te va a dar mucha tranquilidad, ¿no? Te va a ayudar mucho a sentir menos culpa, a saber que de la manera en la que te es posible estás intentando estar ahí presente. Tú, Clau, ¿qué otras cosas crees que pueden hacer quienes nos escuchan y en general los expatriados para manejar la impotencia, la culpa y el miedo de una situación así, ¿no? Como tener un familiar enfermo de coronavirus en la distancia. Mira, yo veo tu respuesta muy completa, pero lo que he aprendido de la vida es que pues no podemos quitarnos el miedo, ¿no? En sí, este nos sirve para protegernos, pero este no debe ser el protagonista. Tenemos que intentar arrinconarlo, pero hay que pensar como tú dices que ocupar la cabeza en cosas que no podemos controlar es inútil y agranda el problema. Entonces, si en la medida de lo posible podemos hablar con esa persona enferma y en confinamiento, tal como tú también lo mencionas, lo mejor sería distraerla, ayudarle a ver un poquito de luz en medio de tanto miedo, en medio de tanto pánico, darle un poquito de amor, animarlo para salir adelante, recordarle que es un guerrero o guerrera, ¿no? Y que de esa va a salir, porque sale. Creo que el pensamiento y el estado de ánimo, Irene, son herramientas súper fuertes y pueden influir positivamente en el sistema inmunológico de la persona, por lo que desde mi punto de vista lo ideal sería animarlo, ¿no? Claro, sí, o sea, si yo siento que me están echando porras desde lejos, eso me anima más, ¿no? Para decir,
venga, ¿no? O sea, voy a estar bien. Es cierto que, o sea, como lo decimos, es la mentalidad, ¿no? Que tanto una mente positiva también puede sumar a una recuperación. Así que lo creo totalmente atinado, Clau. Irene, no me quiero olvidar de las personas que estaban de vacaciones y a quienes la diseminación del COVID-19 cogió, como dicen aquí en España, a medio camino, ¿no? Si estaban viajando de vacaciones o si estaba viajando de vacaciones y me quedo atrapado en otro país por cierre de fronteras, ya sea de mi país o de mi país de origen, ¿cómo puedo afrontar psicológicamente este suceso lejos de los míos, de mi hogar, de mi zona de seguridad, de mi país, enfrentando esta pandemia en una situación tan estresante? Sí, también excelente pregunta porque mucha gente está teniendo problema para regresar, o sea, leyendo los blogs de mexicanos, gente atrapada, ¿no? Los blogs de extranjeros, he visto también videos de argentinos, de peruanos, colombianos, ¿no? Como que no saben ni qué vuelo tomar, que les han ido cancelando vuelos, una locura, ¿no? También una buena amiga australiana estaba de visita en Colombia con la familia de su pareja y no han podido tomar el vuelo de vuelta por el cierre de fronteras, ¿no? Ella me contaba esta mañana que a pesar de que estaban con la familia de su pareja, pues ella no habla español para nada, entonces que se sentía ansiosa porque al final del día pues no estaba en su casa y se venía mucha incertidumbre en cuanto a cuándo iban a poder volver a Australia, ¿no? O el caso de que vi en la mañana también un video de un colombiano que está encerrado en un hotel de Madrid. Muchos extranjeros que por trabajo, por cuestiones familiares estaban de viaje y que se han quedado bloqueados en un país que no es el suyo. Y pues eso obviamente complica las cosas porque tienes que conseguir un lugar en donde resguardarte, ¿no? Los recursos para cubrir tus necesidades alimentarias y además posiblemente lidiar todo esto en una cultura, en un idioma diferente, en medidas diferentes a las que tu propio país puede estar tomando. Entonces, bueno, eso puede también ser muy estresante. Así que mi primer consejo es, o sea, busca cubrir necesidades básicas, ¿no? O sea, primero es eso, busca un lugar seguro para estar el resto de la cuarentena, para abastecerte de alimentos y organizar y crear una rutina dentro de ese lugar que te permita estar activo y cuidando de ti emocionalmente. El segundo es buscar ayuda gubernamental. Lo que he leído es que varios países han puesto hoteles y hostales como centros de acogida para aquellos que no tienen un lugar en donde quedarse y para todos los extranjeros que se quedaron, pues atrapados en un país, ¿no? Por así decirlo. Y bueno, pues el último consejo, el tercero es comunícate con tus seres queridos constantemente, ¿no? O sea, para desahogarte. Yo creo que lo que más necesitas en este momento, si estás en otro país lejos de los tuyos, es sentirte acompañado emocionalmente. Y bueno, también algo útil que creo que puede ser útil para estas personas que se quedan en un país que no es el suyo y en el que estaban temporalmente, o sea, que no son residentes, es buscar grupos de Facebook de gente extranjera o de su país en el país en el que están, ¿no? Porque aunque no puedan salir, pueden apoyarse moralmente y también pueden estar informados de noticias o medidas importantes en su idioma, ¿no? O sea, imagínate que, no sé, yo me imagino que me toca en Alemania y digo, ¿qué hago? O sea, no sé ni un gramo de alemán. Pues ¿cómo le hago para enterarme de las cosas, no? O sea, veo la tele y no entiendo, veo las noticias y no entiendo. Sí es cierto que por internet uno ya se puede enterar de más cosas, pero localmente, ¿cómo me entero, no? Entonces creo que el buscar, por ejemplo, si fuera el caso de en Alemania, el grupo de mexicanos en Alemania o mexicanos en Berlín, puedo preguntarles a mis paisanos, pues, ¿qué onda, no? O sea, ¿qué hago? ¿Qué consejos me dan? Si hay medidas de las que no estoy enterado. Sabemos tú y yo, claro, que hay grupos en Facebook de todo, o sea, mexicanos en Italia, mexicanos en España, colombianos en Holanda, peruanos en UK, o sea, es muy fácil encontrar comunidad en el extranjero, entonces busca a tus paisanos para que al menos moralmente estés acompañado, ¿no? Sientas esa red de apoyo. Vale, perfecto. Y si tengo una relación o mi familia está a distancia, ¿no? Y ambos estamos en cuarentena, Irene, ¿cómo podemos sacarle provecho a este confinamiento que a distancia con nuestra familia y pareja en otro país? Bueno, yo creo que aquí viene la parte bonita que hemos visto en redes, ¿no? Este lado positivo de todo esto. Por fin tenemos tiempo de coincidir más, ¿no? Entonces hay que aprovechar estos espacios para hacer FaceTime, ¿no? Ahora hay más tiempo y más flexibilidad de organizar esas llamadas y esos encuentros por videollamada que a veces son más complejos de lograr, ¿no? Por diferencias horarias, etcétera. Yo, por ejemplo, estoy intentando hablar con mi gente diario. Ayer hablé con 2 grandes amigos
hablamos por Skype, les conté cómo están las cosas. Es muy sano aprovechar este tiempo para poder ver a tu gente, porque eso aumenta nuestro sentido de seguridad, de conexión y viene muy bien pues para, ¿no?, distraernos y para contrarrestar la vulnerabilidad. Y pues yo creo que es el ponernos creativos, ¿no? A hacer juegos, participar en conferencias múltiples para hacer actividades divertidas y distraernos. O sea, hay gente que se está, en un grupo que tengo ahora de mexicanos decían, ¿y si jugamos lotería? ¿No? O sea, este tipo de cosas que vienen muy bien y que nos ayudan a llevar la distancia de una manera positiva. A ti, Clau, ¿qué se te ocurre un poquito para aquellos que están en distancia y están ambos en cuarentena? ¿Qué crees que puedan hacer? Lo mismo que tú mencionas, ¿no? Contactar con tus familiares y tener más llamadas, videollamadas, tener más tiempo de calidad a distancia con ellos. Creo que es lo más importante. Incluso sentarte a comer mientras ellos desayunan, si tienen otro uso horario, ¿no? Tomarse una copita de vino o una cervecita. Jugar bingo, que acá difundieron un video, ¿no?, de varios vecinos jugando bingo a distancia. Entonces, como tú dices, creo que la creatividad aquí puede ser nuestra mejor compañera. Sí, totalmente. Ese video me encantó, el del bingo. Y bueno, en el video hice un video esta semana que se llama El amor en los tiempos del coronavirus, consejos para no dejar que la cuarentena enferme tu relación. Y ahí en una sección del video hablo sobre cómo llevar la distancia, ¿no? Aquellas parejas que se quedaron en diferentes lugares por el cierre de fronteras, lo pueden ver en mi canal de YouTube. Si quieres, les dejamos el link directo para que lo puedan ver desde este artículo. Y bueno, ahí tienen tips para manejar el encierro por tantos días, tanto con sus parejas y familias, y poder minimizar pues los roces y la tensión de la convivencia 24/7, ¿no?, a la cual no estamos acostumbrados, pero también para llevar la frustración de la distancia en una situación de tanta vulnerabilidad como la que estamos viviendo. Pues sí, les vamos a dejar en el artículo los datos para que tengan acceso a ese link. Y por último, Irene, ¿nos podrías dar algunos consejos psicológicos para todos los expats? Bueno, y para los que no están, también aplica, que nos encontramos en cuarentena, confinados en nuestras casas. Claro que sí. Bueno, pues a ver, hoy más que nunca, ¿no? Creo que no solo lo digo porque sea mi profesión, pero creo que necesitamos cuidar mucho nuestra salud mental y emocional, porque de verdad creo que va a marcar una gran diferencia de cómo vivamos toda esta experiencia, ¿no? Así que, en resumen, tengan contacto regular con sus seres queridos. O sea, las relaciones, vi un video hace poquito, las relaciones son lo más importante en la vida de los seres humanos, ¿no? Entonces, hoy más que nunca necesitamos este sentimiento de unión y de conexión. Es primordial además en situaciones adversas, así que conecten, hablen de sus emociones, no se vayan ni a un extremo ni a otro, ¿no? Ni a dejar de expresar lo que sienten, ni a solo hablar de eso y armar un drama, ¿no?, que contagie al otro de pánico, ¿no? Hay que utilizar el humor, los memes, los videos tan lindos sobre la respuesta positiva y creativa de la gente ante esta situación. Eso también sube mucho la moral. Hay que consumir contenidos positivos, ¿vale? Lo de la culpa que habíamos mencionado creo que es muy importante. No culparnos por la pandemia ni por estar lejos. Estoy segura que si por nosotros fuera, si por todos los que estamos escuchando esto, nadie estaría sufriendo esta situación en el mundo. Y si hubieras podido elegir en dónde estar, estoy segura que hubieras elegido estar cerca de tus seres queridos. Entonces, bueno, recordar eso. Busca de qué manera puedes poner tu granito de arena en todo esto, porque el sentir que somos parte de la solución nos da tranquilidad, ¿no? Entonces hay quien está diciendo, bueno, vamos a hacer cartas de ánimo, hay quien está tocando música desde su balcón o su ventana, hay quien está haciendo videos súper divertidos para que la pasemos bien, hay quien está dando charlas y servicios gratuitos, hay quien está haciendo contenidos de cuidado emocional. O sea, yo creo que cada quien puede aportar algo, ¿no? Y bueno, finalmente, también la semana pasada hice un artículo sobre el pánico colectivo para que no nos contagiemos del pánico del coronavirus, que es más infeccioso, más contagioso. Y ahí les doy consejos para no contagiarse el temor, para que lo lleven de manera positiva. Entonces, si quieren, también les dejamos el acceso directo. Y también en mi Instagram, en las historias, estoy dando diario tips de autocuidado, muy sencillitos. Realmente no son cosas súper complejas las que tienen que hacer para cuidarse. Y para quienes apenas vayan a agregarme o a seguirme, estoy guardando todas estas
historias, estos tips de autocuidado en las historias destacadas para que puedan verlos fácilmente. Y bueno, Clau, algo que nosotras queremos ofrecer, ¿no? Para poner nuestro granito de arena y ayudar a todos los expats que nos escuchan es dejarles el curso de migración consciente a un precio especial, ¿no? Con el código de Muy Intercultural, un precio simbólico a lo largo de toda la cuarentena. Normalmente este curso tiene un precio de 49 euros y de 40 con el código de Muy Intercultural, pero quiero hacer la aportación de que quede en 10 euros, un precio súper simbólico, ¿no? Un poco, ¿por qué no lo dejo gratis? Por respetar a quienes ya lo han pagado y también porque pues es un trabajo, ¿no? Yo también y tú también, porque esto es algo de las dos, pues estamos en una situación también apretada como muchas otras personas, ¿no? Entonces, yo quiero que las personas que están en el extranjero puedan aprovechar el encierro, utilizar este espacio para sanar su migración, elaborar su duelo migratorio, trabajar en su adaptación y que salgan fortalecidos de esta situación, ¿no? Yo creo que es primordial que usemos el tiempo en vez de dejar que el tiempo nos abrume y nos cobre factura. Y pues depende mucho de nosotros y nuestras elecciones el cómo enfrentemos y sobrevivamos esta crisis. Así que una elección puede ser el tomar el curso de migración consciente con este precio especial a lo largo de toda la cuarentena. ¡Ay, qué gran regalo nos estás haciendo, mi querida Irene! Te lo agradezco de todo corazón y yo recomiendo el curso, pero a rajatabla, para todos. Bueno, lo hago con mucho cariño, la verdad es que creo que es lo que menos puedo, o sea, lo mínimo que puedo hacer y bueno, estaremos también intentando hacer otros contenidos para que la gente pueda tener relajaciones y cositas para sentirse mejor, pero para quienes puedan y quieran inscribirse al curso, ya no tienen pretextos, está a súper buen precio y creo que es una manera muy útil de enfocarse, ¿no? Sobre todo a los extranjeros que acaban de llegar, imagínate, Clau, que les acaba de llegar este bombazo y que todavía no tienen clases o las clases se las suspendieron o no tienen trabajo y están en casa todo el tiempo, creo que es una manera de decir, a ver, voy a aprovechar, voy a trabajar en mi migración para salir fortalecido en esta situación y también tener, o sea, como tener tiempo útil, ¿no? Estar activo haciendo algo útil para mí. Sí, que te enriquezca el alma y que te ayude porque están en pleno duelo migratorio. Este ejemplo que nos estás dando le vendría increíble este curso. Pues Irene, te agradezco de todo corazón por atender mi petición de tocar este tema de manera tan precipitada. Un tema que sé que es difícil para ambas porque lo estamos viviendo en carne propia y quieras o no, nos está afectando, ¿no? Así es, Clau. No, pues yo agradecerte porque de verdad creo que el espacio que le das a la gente, que me das también a mí a través de Muy Intercultural, de normalizar todo lo que como extranjeros vivimos es una joya y creo que era necesario hacer esto de manera urgente, ¿no? Pero viene como muy atinado al momento y creo que muchos de nosotros necesitábamos esto. Muchas gracias a ti. A ti, Irene. A nuestra querida Irene la pueden encontrar en Facebook e Instagram. Estás como Mentes en Equilibrio, ¿no? O corrígeme si me equivoco, Irene. Sí, Mentes en Equilibrio en Facebook, en YouTube, en Instagram. Pues muchas gracias por escucharnos, espero que nuestros consejos y recomendaciones les sean de utilidad y recuerden que lo que estamos enfrentando es transitorio y que lo vamos a superar. Mucha fuerza y un gran abrazo virtual a toda nuestra comunidad. Gracias, Irene. Mucha buena vibra para todos, mucha fuerza, como dices, Clau.